correr, la fuente al beber. Él es mi canción, Rey de mi corazón. Sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy. Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón, sé el viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Tú no me dejarás caer. 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 Bueno es, tú no me dejarás caer. bueno es Tú no me dejarás caer. bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Bueno tú no me dejarás caer. Bueno Tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Hola, hermanos y hermanas. Los saludo con la paz del Señor. En esta oportunidad quería compartirles una breve reflexión. Somos los hijos y las Atravesando hijas. momentos difíciles, Cantaremos necesitando la guía del Señor. libres. Recordaba que hace un tiempo, hace algunos domingos atrás, que compartí una palabra que titulé tiempo de incertidumbre. Y lo hice así porque entendía que estamos viviendo tiempos de incertidumbre en los cuales no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana, en los cuales no sabemos o no tenemos explicación para todas las cosas que están pasando. Y también les compartí que tenemos que confiar en el Señor y tenemos que buscar ser transformados día a día, buscar un despertar del Espíritu en nosotros para leyendo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, me encontré con una promesa que nos hace Dios. La versión que yo tengo dice: Dios secará todas sus lágrimas. Me rescataste Dios y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Los saludo con la paz del Señor. Espero que se encuentren todos bien. Hoy quería compartir con ustedes algo que está también en Efesios. Quería en realidad continuar un poco lo que empezó Gustavo el domingo pasado. Él nos compartió sobre la armadura que nos da Dios. Leímos Efesios capítulo 6 y ahí nos contaba cómo teníamos que estar preparados para esta batalla espiritual a la cual nos tenemos que enfrentar cada día.
Y si me acompañan, quisiera volver a leer este pasaje en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Así que si tienen sus Biblias a mano, les pido que me acompañen en la lectura. Yo voy a leer la versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Pero es la palabra de Dios, en otra versión no se preocupen. Dice así, desde el versículo 10. Una palabra final. El que está escribiendo esto obviamente es el apóstol Pablo, que como dijo Gustavo, en este momento estaba encarcelado y le escribe a los Efesios. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto es lo que habíamos leído, lo que compartió Gustavo el domingo pasado. Que nuestra lucha no es una lucha contra las personas en particular, sino que detrás de todo eso hay una batalla espiritual. Y para enfrentar esta batalla espiritual tenemos que estar preparados con la armadura que nos da Dios. Y acá Pablo describe muy bien cuáles son esas partes de la armadura que tenemos que tener colocadas. No podemos salir sin una parte, o sin el casco, o sin el cinturón, o sin el calzado. Nuestra armadura tiene que estar completa. Y la idea mía era que hagamos en 2 o 3 episodios o en una serie, continuar con el tema de Efesios, con lo que Pablo dice acá. Y quiero resaltar algunas cuestiones. Fíjense obviamente que está acá casi al final del libro de Efesios. Por eso en esta parte dice Pablo, empieza diciendo en el versículo 10 una palabra final. Seguramente en sus versiones dirá algo similar. Acá está haciendo como un cierre de todo lo que él venía diciendo desde el principio de la carta. Y este cierre implica, con todo lo que ya les expliqué, lo que ya les conté, el broche de oro es ponernos las armaduras de Dios, la armadura de Dios. Y me quedé pensando con esto que dijo Gustavo también, de que uno cuando va a la guerra no puede ir vestido de cualquier manera, o cuando va a hacer alguna actividad en particular, no se pone cualquier cosa, o por lo menos no deberíamos. Si yo quiero ir a correr una carrera, no puedo ir a correr una carrera con unos botines grandes, pesados, o con pantalones de jean ajustados, porque tengo que estar lo más ligero posible. Tengo que tener unas zapatillas adecuadas, un pantalón quizás un poco más corto, una remera que sea liviana para que eso me favorezca en la carrera. Si quiero ir, como dijo Gustavo, a escalar una montaña, tengo que también llevar el calzado adecuado. No puedo subir una montaña con cualquier zapatilla, o ir con unos tacos o con unos zapatos de mocasines o de vestir a subir la montaña, porque en un momento los pies me van a explotar. Entonces tenemos que estar preparados, y esto es lo que nos enseña Pablo. Tenemos que estar bien preparados para esta batalla, bien vestidos, no con cualquier cosa, sino con lo que él nos va detallando acá en esta parte de Efesios. Y otra cosa que yo me quedé pensando es, obviamente Pablo acá está hablando de algo que en esa época conocían muy bien la imagen de un soldado, cómo estaba vestido, cómo se comportaba. Y una de las cuestiones es que un soldado era una persona grande, era un profesional de la guerra. Los romanos no mandaban a cualquiera como soldado, tenía que tener una preparación, un estado físico. Me quedé pensando que también Pablo hace un poco referencia a esto, porque nosotros también tenemos que ponernos la armadura de Dios, pero a veces me acordaba del pasaje cuando David va a ver a sus hermanos para llevarle comida y para ver cómo estaban, y se encuentra con la situación de que estaba este tal Goliat desafiando al ejército de Saúl.
Entonces él dice, no, ¿cómo se va a animar a desafiarnos a nosotros si Dios está con nosotros? Estaba convencido de que podía vencer. Entonces Saúl le quiso dar la armadura de él y la espada de él, y cuando él se la puso, cuando David se la puso, se la colocó y agarró la espada, no podía ni moverse. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo de niño o era un adolescente, y esa era una armadura que era para una persona grande, preparada para la guerra, seguramente preparada físicamente, y la armadura era muy pesada, la espada era muy pesada. Entonces él era un niño. ¿Y por qué digo esto? Porque acá lo que espera Pablo es que cuando nos pongamos esta armadura ya estemos en el camino de Dios como personas maduras, que podamos llevar todo esto de una manera digna. No ser unos niños espirituales, a esto me refiero. A que todo esto también se complementa con nuestra madurez, ¿sí? Porque si fuéramos niños espirituales, si fuéramos una batalla espiritual, y quizás no nos iría tan bien. Cuando recién empezamos el Evangelio y queremos hacer cosas que quizás no estamos preparados y nos choquemos por ahí contra alguna pared. Y porque necesitamos enseñanza, necesitamos prepararnos, necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, en base a eso quiero leer un poco lo que decía Pablo acá. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegó Pablo a decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer como parte final? Antes de esto, empezó a decir un montón de enseñanzas, empezó a contar un montón de enseñanzas, a escribirlas, que es lo que nosotros conocemos como parte de la doctrina del Evangelio, la doctrina del pueblo de Dios. Si me acompañan, y en el mismo libro de Efesios buscamos en el capítulo 4, yo acá tengo como título que dice unidad en el cuerpo. Entonces acá hay algo todo relacionado. Está hablando de armadura, está hablando de soldados, está hablando de cuerpo, está hablando de crecimiento, ¿sí? Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Dios, ¿sí? Somos un cuerpo, pero este cuerpo necesita crecer, necesita madurar, necesitamos avanzar. No podemos ser niños con armaduras de soldados y que nos van a pesar, no vamos a saber cómo usarla. Tenemos que llegar a un punto de madurez. Si me acompañan, entonces en Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, dice así. Pablo obviamente es el que está escribiendo, dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Fíjense una cosa. Nos pide Pablo, nos suplica Pablo que llevemos una vida digna, una vida que se corresponda al llamado que recibimos. Fuimos llamados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y esta vida se tiene que corresponder con lo que recibimos de parte de Dios. Yo acá resalté las palabras humildad, amabilidad, paciencia, unidad. Todas estas cosas tienen que ser lo que marquen nuestra vida digna en el Señor. Ser pacientes los unos con los otros, ser humildes, ser amables. Y esto parece un cliché, pero es algo que tenemos que practicar todos los días. Y tenemos que estar unidos, y no unidos solamente por los lazos familiares o por amistad, por cercanía. Unidos, acá dice, en el Espíritu. Y acá se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Todo cuerpo necesita, nuestro cuerpo necesita un espíritu para vivir, si no seríamos un cuerpo más, un cuerpo vacío. El Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu Santo es el que produce esa unidad en el cuerpo. Entonces acá en estas pocas palabras que empezó diciendo Pablo hay un montón de cosas que son muy profundas. Si somos un cuerpo, necesitamos sí o sí del Espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros obrando cada día, entonces nuestro cuerpo va a ser un cuerpo vacío. En el versículo 5 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos
y vive por medio de todos. Y acá hagamos, si tienen su Biblia ahí en el celular, lo pueden resaltar, o en la Biblia en papel también. Estas son cosas sencillas pero muy importantes que tenemos que tener en claro. Tenemos un solo Dios, y no solamente un solo Dios, tenemos un solo Señor. Y acá Pablo usa adrede la palabra Señor, usa a propósito la palabra Señor, para que tomemos conciencia de que Jesucristo, que Dios, que Jesús es nuestro Señor. Esto implica que Él es el dueño de nosotros, es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de todas las cosas que tenemos. Y lo quería dejar bien en claro para Jesús. Hay un solo Señor. Nosotros no reconocemos eso. Si no reconocemos a Jesús como nuestro Señor, entonces ya vamos a empezar mal nuestra vida cristiana. En el versículo 7 dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especialmente mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Versículo 9. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Y acá implica nuestra fe, lo que dice nuestra fe. Acá implica que nosotros creemos qué cosa. Cuando acá habla de que descendió, está hablando de que Dios hizo hombre en la forma de Jesús. Jesús estuvo en la tierra, Jesús murió por nosotros. No solamente ese, Jesús resucitó y después ascendió a los cielos. Y cuando ascendió, nos dio dones por medio del Espíritu Santo. No dice que los dones son un invento, son algo que nos dio Dios. Dice en el versículo 11. Ahora bien, dice: Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y resalto esto: Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Que esto lo dio Dios, lo dio Jesús mismo, estableció a estas personas, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. ¿Por qué? ¿Por un capricho? ¿Esto es un invento del ser humano, de la iglesia misma? No. Esto es parte de lo que nosotros creemos, de que hay personas que tienen esta responsabilidad de guiar al resto de la iglesia, al resto del cuerpo de Cristo, pero no por un capricho, sino para llevarnos a todos a un proceso de crecimiento y de madurez, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Esto significa que esto nos va a llevar toda nuestra vida, llegar a ser iguales a nuestro Señor Jesús. Esto implica que continuamente necesitamos de la guía, de la cobertura, de la protección, de la palabra de nuestros pastores, de las personas que están por sobre nosotros, de nuestros líderes, pero no para hacerlos como unas ovejitas ciegas sin entendimiento, sino para crecer en unidad, para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, para que después nosotros podamos compartir la palabra de Dios y podamos edificar a otros también. El versículo 14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo acá resalta de vuelta la idea de crecimiento, de madurez, para poder llevarnos a poner completamente la armadura de Dios y poder pelear esta batalla espiritual, esta guerra que menciona en Efesios 6. Tenemos que
ser personas maduras, no niños espirituales. No dejarnos engañar por cualquier nuevo evangelio o nueva interpretación del evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que escuchamos. Tenemos que saber pedirle a Dios que nos dé discernimiento, pedirle a Dios que nos dé palabra, pero pedirle a Dios que nos revele su palabra a través del Espíritu Santo. Como dice acá Pablo, para no dejarnos engañar por cualquiera que nos trae nuevas enseñanzas. Hay muchas nuevas enseñanzas ahora que andan dando vueltas sobre el Evangelio, sobre una nueva interpretación del Evangelio. El Evangelio es uno y no cambia. La palabra de Dios no cambia. Dice acá Pablo que tenemos que seguir diciendo la verdad sin temor, pero con amor. Las cosas hay que decirlas como son, pero con amor. Pero por eso no vamos a dejar de decir lo que es pecado es pecado. Pero eso no significa que yo voy a atacar a los demás. Significa que yo con el amor de Cristo tengo que enseñarle a mis hermanos qué está mal, o qué está bien, qué es lo que corresponde a la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por cualquier palabra que escuchamos. Son tiempos peligrosos, tiempos que están pasando muchas cosas. Necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que Cristo es la cabeza de este cuerpo, el cuerpo que somos la iglesia. Si la iglesia quiere hacer algo, no quiere prestar atención a lo que dice nuestro Señor Jesús, no queremos seguir sus enseñanzas, queremos modificar el Evangelio a nuestra conveniencia, a nuestros sentimientos, entonces le vamos a errar. Vamos a terminar en un lugar equivocado. Quizás las consecuencias las veamos de acá a algunos años. Tenemos que decir la verdad, pero también decir la verdad con amor, como decimos al principio. Ser humildes y ser amables, ser pacientes. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ser, humildes, amables y pacientes. El que transforma las vidas es el Espíritu Santo, nosotros no. Nosotros podemos hablarles, podemos amarlos, podemos enseñarles, pero tenemos que confiar que el que hace la obra final es el Espíritu Santo en las personas, el que convence de pecado a las personas y nos convence también de pecado a nosotros. En el versículo 16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si nos sujetamos a la cabeza que es el Señor Jesús, vamos a crecer bien. Si vemos que una parte de nuestro cuerpo no está bien, no se desarrolló bien, entonces todo nuestro cuerpo se va a ver afectado. Si tenemos hijos y vemos que nuestro hijo no crece de manera normal o le pasa algo en su etapa de crecimiento, enseguida preguntamos qué pasa. ¿Sí? Nos preocupamos, y en el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Si no avanzamos, si no crecemos, tenemos que todos preocuparnos. ¿Qué pasa que no avanzamos? ¿Estamos sujetos a nuestro Señor Jesús? ¿Nos estamos sujetando a lo que Él nos dice? ¿Estamos cumpliendo con sus enseñanzas? Mismo Pablo en Romanos, cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, él decía esto, y con esto quiero ir cerrando. Decía en el versículo 21, Romanos capítulo 7, versículo 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él mismo se responde en el versículo 25, gracias a Dios. La respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pablo reconocía esta lucha. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero luchaba con su propia naturaleza. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero cuando queremos hacerlas, nuestra humanidad, nuestra naturaleza lucha. Quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso que tenemos, y eso es una lucha, es una batalla que tenemos diariamente con nosotros mismos. Por eso tenemos que estar alertas.
Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar sujetos a Jesús. Por eso tenemos que estar cubiertos por la iglesia, por nuestros pastores. No podemos estar sueltos. Una parte del cuerpo, si se desprende de nosotros, muere. Y así nos pasa como iglesia. Si hay algo que no funciona y nos va a afectar a todos, cuidemos. Es un tiempo para cuidarnos, para amarnos, para tenernos paciencia, para velar los unos por los otros, para orar los unos por nosotros. Así que quiero que terminemos orando por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, por las enfermedades, por las luchas, por los problemas que hay en todo el mundo, que todos lo estamos sufriendo. Así que oremos. Gracias te damos, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Creemos esta palabra, que sos nuestro Señor, que moriste, que resucitaste, que estás en los cielos y que tu Espíritu Santo está con nosotros. Te pido, Señor, que vos cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y que se cumpla tu palabra en nosotros, Señor, que vos traigas sanidad, Señor, a los cuerpos enfermos, que te lleves todas nuestras tristezas, que te lleves todas nuestras depresiones, Señor, que venga, Señor, la alegría de la salvación a nuestras vidas, que podamos estar firmes, Señor, en el día de la prueba, que podamos estar, Señor, con toda la armadura puesta para esta batalla que tenemos cada día, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, dales paz, Señor, a aquellos que están intranquilos. Dales confianza en vos, Señor, que ellos puedan cada día, que todos podamos como iglesia, Señor, buscarte en un mismo espíritu. Te damos gracias porque sabemos que vos estás con nosotros y no nos abandonás. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y seguimos orando los unos por los otros.